Hola chicos, en este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar las tablas termodinámicas. En clases anteriores hemos trabajado la teoría para poder empezar a resolver este tipo de problemas. Aquí vamos a repasar un poco esa teoría para poder comenzar a trabajar estos ejercicios. ¿Para qué se usan las tablas termodinámicas? El principal objetivo es para definir los estados de las sustancias. ¿Y qué significa definir un estado de una sustancia? Conocer sus propiedades termodinámicas. Fíjense, en este primer ejemplo nosotros tenemos agua que se encuentra en unas condiciones específicas. Tenemos una presión de 0.1 megapascales y un volumen específico de 3.10263 metros cúbicos por kilogramo. Con estos datos, nosotros queremos saber cuál es su temperatura, cuál es su energía interna, su entropía, entalpía, etc. Para ello, primero debemos conocer en qué estado se encuentra. Recordemos de la teoría que para definir el estado tenemos que hacer una comparación. Como tenemos volumen específico, vamos a repasar un poco sobre cómo comparar con esta propiedad. Debemos considerar dos volúmenes importantes. El BF que representa el volumen específico del líquido saturado y el BG que representa el volumen específico del vapor saturado. No importa la sustancia, esto es completamente aplicable para cualquiera, en este caso el agua. ¿Cómo se comparaba o cómo lo hacíamos en la teoría? El volumen que nosotros tenemos como dato es el que vamos a comparar y vamos a ver si es mayor o menor de cada uno de ellos, o si se encuentra en el medio o se encuentra afuera. Fíjense, si en el caso de que el volumen específico se encuentra entre los datos del volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado, habíamos dicho que nos encontrábamos en el estado de saturación líquido-vapor o podría ser también en el de sólido-vapor dependiendo de los datos que tengamos. Si el volumen específico que tenemos como dato es mayor al volumen del líquido saturado, nos encontramos en el estado de vapor sobrecalentado. Y por último, si el volumen específico que tenemos como dato es menor al volumen del líquido comprimido, nos encontramos en el estado de líquido comprimido, perdón, líquido saturado. Estos son los estados que nosotros vamos a considerar para poder entrar a las tablas. Recordemos de lo que habíamos visto en clases, que los pasos para poder utilizar las tablas termodinámicas que ustedes tengan a la mano, es primero identificar la sustancia. En este caso tenemos agua. Por tanto, debo buscar las tablas del agua. Recuerden que hay muchas tablas de distintas sustancias. Pueden utilizar las de Sengel, pueden utilizar las del libro de Van Willen, pueden utilizar algunas de la universidad si tienen en específico. Yo tengo aquí estas tablas y voy a identificar primero dónde se encuentra el agua. Para el agua, por lo general, se encuentran las tablas establecidas con temperatura o presión, si nos conseguimos en la de saturación. Lo primero que debemos hacer al momento de entrar a las tablas es trabajar la desaturación. ¿Por qué? Porque en la desaturación me van a permitir establecer esta comparación y después identificar exactamente en qué estado me encuentro. Pero en este caso no tenemos temperatura, así que no vamos a entrar por la tabla de saturación de temperatura, sino por la de presión. Cuando entro a la tabla de saturación del agua por presión, voy a ubicar el valor de la presión que me están indicando, 0.1 megapascales. Al momento que yo ubico los 0.1 megapascales, voy a leer cuánto vale en esas condiciones el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado. De la tabla se identifica que este valor es de 0.001043 metros cúbicos por kilogramo. Y el volumen del vapor saturado en esas condiciones es de 1.6939. Cuando entramos en estos temas, por lo general los estudiantes siempre me preguntan, ¿debemos utilizar todas las unidades? Sí. En estos casos el valor son sumamente pequeños y limitar alguna de las decimales podría afectar los resultados de comparación. Si en este caso estamos trabajando con 4, trabajemos con 4 en el momento de resolver los problemas. Si aquí estamos trabajando con 6, trabajemos con 6 para
mantener siempre la misma cantidad de cifras significativas de cada uno de los datos. Otra cosa que deben estar pendientes las unidades. No olviden que las tablas pueden estar en diferentes unidades, sistemas inglés, sistema internacional, estamos trabajando en el sistema internacional. Pero si los datos que nos están dando están en el sistema inglés y nosotros estamos comparando con el sistema internacional, efectivamente estamos generando un error porque vamos a llegar a una conclusión que no es válida. Deben primero entonces modificar si se da el caso. En este caso no hace falta porque ya están con las unidades equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Comparar. El volumen del líquido saturado lo comparo con el volumen de datos que me están dando y efectivamente es menor. Por tanto, tal vez me puedo conseguir aquí o me puedo conseguir acá. Luego comparo con el vapor saturado y el del vapor saturado resulta que también es menor al dato que tenemos. Por tanto, si el volumen es mayor al volumen del vapor saturado, nos encontramos en el estado de vapor sobrecalentado. ¿Qué es lo que hemos logrado? Identificar a qué tabla me tengo que ir. Entonces regreso otra vez a las tablas termodinámicas, pero ahora me voy a las del agua en vapor sobrecalentado. Cuando nos encontramos en las tablas de vapor sobrecalentado, vamos a conseguir unas subtablas que están arregladas en función a la presión. En estas tablas se entra por temperatura y presión. No tenemos la temperatura, pero sí tenemos el volumen específico y la presión. Por tanto, en las tablas voy a tratar en vapor sobrecalentado buscar aquella que corresponda a 0.1 megapascales. Cuando la ubico, voy a ubicar también, aparte, ya después de tener la depresión de 0.1 megapascales, dónde se encuentra el volumen que me están indicando. Cuando reviso la tabla de 0.1 megapascales, me encuentro que el valor está en 400 grados centígrados. El valor de 3.1026.3 se encuentra a 400 grados centígrados. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la tabla, es algo como esto. En la tabla nos va a aparecer arriba la presión. Aquí abajo, entre paréntesis, nos va a indicar Tsat. ¿Qué significa esto? Significa que el agua, cuando se encuentra a una presión de 0.1, tiene una temperatura de saturación de 99.60 grados centígrados. Y en la parte de abajo, aquí, va a empezar desde esa misma temperatura. Los datos se van a establecer desde esta misma temperatura. Y luego van a ir bajando. Y así sucesivamente. Esto es temperatura. ¿Cuál me interesa? El volumen específico. Entonces, los datos que yo tengo aquí, voy a empezar a comparar con esto. Y me doy cuenta que es aquí en donde se encuentra el volumen específico que yo deseo. Como tengo una presión de 0.1 y tengo un volumen específico de 3.10263, estas dos condiciones están a una temperatura de 400 grados centígrados. Por tanto, el agua con estas condiciones se encuentra a una temperatura de 400 grados centígrados en un estado de vapor sobrecalentado. Fíjense que ya estamos definiendo el estado de la sustancia. Ya tenemos la temperatura, ya tenemos el estado. ¿Qué nos falta para definir el estado completo de esta sustancia? Las otras propiedades termodinámicas. Entalpía, entropía, ¿cuál me falta? Energía interna. Cuando leemos la energía interna a 400, nos vamos en la misma fila, tenemos un valor de 2968. Ya me perdí. Con 29. Luego aquí aparece el valor de la entalpía y el valor de la entropía. Y vamos a ir leyendo en esta misma fila esos valores. Entonces, como resultado final, la energía interna es de 2968 con 29. La entalpía en estas condiciones es de 3278 con 56. Y la entropía
es de 8.5452, con las unidades específicas en el sistema internacional. De esta manera hemos resuelto nuestro primer ejemplo para trabajar las tablas termodinámicas. A continuación vamos a ver otro ejemplo un poco más complejo para ver cuáles son las posibilidades que tenemos al momento de entrar en las tablas termodinámicas. Muy bien, seguimos con nuestro segundo ejemplo. Seguimos con agua, pero ahora en este caso tenemos temperatura y volumen específico. Antes teníamos presión y volumen específico. No se olviden que para poder trabajar las tablas termodinámicas requerimos al menos dos propiedades termodinámicas. Si no tenemos al menos dos, no podemos definir el estado. Eso no implica tampoco para el estado de saturación. En el estado de saturación, si tenemos temperatura y presión, necesitamos una tercera, porque la temperatura y la presión cuando nos encontramos en saturación son dependientes, por tanto no se puede definir el estado. Solo en ese caso se requiere una tercera. En las demás necesitamos al menos dos propiedades termodinámicas. Vamos a ver cómo entraríamos en este caso. Les recuerdo, en el primer ejercicio decíamos que podíamos tener dos tablas, por presión y por temperatura. En este caso tenemos dato de temperatura, entonces vamos a entrar a la tabla de temperatura-saturación para el agua. ¿Qué vamos a leer como en el caso anterior? ¿Cuánto vale el volumen de líquido saturado y cuánto vale el volumen específico de vapor saturado para poder comparar nuestras condiciones del ejemplo? Me voy a la tabla de 220 grados centígrados en saturación y leo cuánto vale el volumen de líquido saturado y me indica que vale 0.001190. Desde ya podemos darnos cuenta que este volumen es mayor que el dato que nos están dando. De lo que nosotros habíamos dicho es, si el volumen es menor al volumen del líquido saturado, nos encontramos en un estado de líquido comprimido. Hemos definido ya el estado a las condiciones en las que nos encontramos. Ahora sí puedo ir a las tablas específicas del agua, porque ya sé que me encuentro en líquido comprimido. Entonces, me voy, busco en el agua aquella tabla que diga líquido comprimido. Ojo, las tablas de líquido comprimido no se encuentran casi para todas las sustancias. Hay algunas que sí, hay algunas que no. Por tanto, en aquellos casos en donde no tienes datos suficientes para poder definir el estado, se hace la aproximación de líquido incompresible. ¿Qué significa eso? No significa que no se entienda, sino significa que voy a tomar los datos de líquido saturado a las temperaturas que me están dando. ¿Bien? Si es que no tengo datos. Entonces, vamos a ver si tengo o no tengo. Me encuentro ya en las tablas de agua de líquido comprimido. ¿Qué es lo que voy a tratar de buscar en estas tablas? Recuerden que estas son parecidas a la de vapor sobrecalentado del ejercicio anterior. Eso significa que están organizadas por presión. Eso me complica un poco porque yo no tengo presión, sino tengo temperatura. De hecho, lo que quiero saber es la presión en la que se encuentra esta agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ubicar cada una de las tablas de cada presión la temperatura de 220 grados centígrados y ver en cuál de todas ellas hay un volumen igual a este que está acá. Entonces, aquí tengo tablas para 5 megapascales, 10 megapascales, hasta 50 megapascales. ¿Qué tengo que hacer? Ver cada una de ellas. Ver la temperatura de 220 grados centígrados en cada una de ellas y ver de todas ellas cuál tiene ese volumen. Por suerte, a 5 megapascales, que es la primera, y voy a 220 grados centígrados, me encuentro, vamos a dibujarla para que se pueda observar, tengo aquí mi presión. Recuerden que son muy parecidas a las tablas de vapor sobrecalentado. Aquí me indica también igualmente la temperatura de saturación, que ya hablamos de esto en el ejercicio anterior. Bien, y abajo de esto se encuentran las propiedades termodinámicas. Aquí tengo temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Como no tengo la temperatura, voy a leer por acá. Aquí
Estas tablas empiezan por 40, 60 y así sucesivamente hasta que llegan a 220 y sigue. Como me interesa la de 220, yo voy a ver cuál es el volumen específico de estas condiciones, a 5 megapascales y 220. Y la tabla me dice que en estas condiciones el volumen específico es de 0,01187, justo el que yo tengo. Como es justamente el que tengo, entonces, ¿qué significa? Que esta agua se encuentra a 5 megapascales. Si yo viera la de 10 megapascales a 220 grados centígrados, me indica que es un volumen de 0,001181. No es igual, por tanto no son las condiciones a las que nos encontramos. Ya sé entonces, hemos definido que la presión a la que se encuentra esa agua en esas condiciones son 5 megapascales. ¿Cómo termino de resolver este ejercicio? Ya sé que me encuentro a estas condiciones, por tanto lo único que tengo que hacer es leer este dato y este dato de las tablas termodinámicas. Y con eso he definido el estado completo de este ejercicio. Vamos a seguir con un tercero que sea un poco más complejo. Vamos con nuestro tercer ejercicio. Supongo que ya están cansados del agua, vamos con amoníaco. Tenemos ahora el amoníaco a una temperatura de 30 grados centígrados y un volumen específico de 0,0483. El procedimiento es el mismo sin importar la sustancia. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la tabla de saturación, pero ya no del agua, sino del amoníaco. ¿Y cuál tabla de saturación? La de temperatura, porque es el dato que tengo. Ahora, en amoníaco no hay tablas para presión. Por tanto, no me queda de otra que simplemente entrar por temperatura. Por tanto, entro a la tabla de temperatura y leo cuál es el volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado a una temperatura de 30 grados centígrados. Voy y la tabla me indica que el volumen de líquido saturado es de 1680 y el de vapor saturado a 30 grados centígrados 0,1105. Es fácil perderse, es muy fácil perderse en estas tablas, entonces les recomiendo que tengan a la mano una regla o el carnet de la universidad, si es que lo desean, o la cédula, para establecer una línea que te permite leer los datos de manera más sencilla. En este caso, no tengo, sí tengo una regla aquí a la mano y voy a corroborar los datos que estoy leyendo. 0,001680, 0,1105. Muy bien. Entonces, vuelvo a comprar el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué sucede? El volumen de líquido saturado es menor al volumen que me están dando. Y a su vez, el volumen dato es menor al volumen del vapor saturado. ¿En qué condición nos encontramos ahora? En saturación líquido-vapor. Hemos definido ya la saturación líquido-vapor, el estado en que se encuentra el amoníaco en esas condiciones. Ahora, ¿qué pasa con la saturación? Que en la saturación hay una propiedad adicional, que es la calidad. En las clases teóricas definimos, la calidad se describe como la cantidad de vapor de masa de vapor con respecto a la masa total de esa sustancia. Eso fue lo que definimos en esa oportunidad. Y trabajamos distintas ecuaciones. Ahora, aquí, cuando estamos en esta estado, debemos identificar la calidad para poder identificar las otras propiedades. Ya cambia un poquito el procedimiento. ¿Qué pasaba en los anteriores? No se define calidad. No se define calidad porque estamos en vapor sobrecalentado. ¿Qué significa? Que toda la masa es vapor. Si estamos en líquido comprimido, ¿qué significa? Que toda la masa es líquida. Entonces no tiene sentido hablar de calidad en esas condiciones, pero aquí sí. Ahora, ¿cómo definíamos la calidad o cómo podemos calcularla? Se representa con la letra X y se puede calcular de esta manera.
Muy bien. ¿Tenemos datos suficientes para calcular? Sí, porque ya identificamos y sabemos que estamos dentro de la saturación líquido-vapor. Por tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir los datos. ¿Cuál es nuestro volumen? 0.0483. ¿Cuál es el volumen de líquido saturado? El que está acá. Y sustituye los datos en la parte inferior. Dato importante que debemos considerar al momento de calcular la calidad. Recuerden, por definición la calidad es la masa de vapor sobre la masa total. ¿Qué significa eso? La masa no puede ser negativa, no tiene sentido. Entonces, significa que si es una masa sobre una masa, el resultado tiene que dar siempre positivo. Si te da un resultado negativo, revisa tus datos. Debes estar colocando algún dato erróneo o tal vez leíste equivocadamente, que eso sucede muchísimo, porque te puedes confundir fácilmente con la cantidad de datos que tienen las tablas. Lo otro que sucede es que la masa, al no ser negativa, lo mínimo que puede ser es cero. Entonces, la calidad, lo mínimo que puede dar es cero. Cero cantidad de vapor con respecto a la masa total. ¿Qué significa que no exista nada de vapor en la masa total? Pues que todo es líquido. Y si todo es líquido, nos encontramos en líquido saturado o líquido comprimido, dependiendo de las condiciones. ¿Qué sería lo otro? El otro extremo. El otro extremo sería que no, pues que toda la masa es vapor. Y si toda la masa es vapor, no existe nada de líquido. Eso significa que nos encontramos en vapor saturado o vapor sobrecalentado, dependiendo de las condiciones. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la calidad? Ella se va a encontrar entre 0 y 1. ¿1 por qué? Porque se supone que la masa de vapor se divide entre la masa total y la masa de vapor es toda la masa total, al final queda 1. Masa de vapor igual a masa total, divididos entre ellos da 1. Entonces la calidad solo puede estar entre 0 y 1. Cualquier dato superior a eso te va a indicar que probablemente hay algún resultado, hay algún dato que hayas leído mal, hay algo que no se dio efectivamente. Entonces por ahí tenemos que estar muy pendientes. Si lo multiplicamos por 100, si este dato lo multiplicamos por 100, nos va a dar porcentaje. Entonces, ¿cómo lo podemos leer? Bueno, el 40% de la masa total es vapor. El 50% de la masa total es vapor. Bien, eso sería la representación de lo que significa calidad. Cuando nosotros calculamos todo esto, entonces vamos a saber cuánto nos da. Y ese resultado es el siguiente. El resultado es 0.4284. ¿Qué significa eso? Que el 42.84% de la masa total del amoníaco en esas condiciones se encuentra en vapor. Por tanto, cuando nos encontramos en saturación líquido-vapor, también es importante, es necesario calcular la calidad de esa sustancia. Entonces, ¿qué nos falta? Determinar las otras propiedades. ¿Cuáles son las otras propiedades? Entalpía, entropía, energía interna. ¿Cómo se definen ellas cuando nos encontramos en saturación líquido-vapor? En las ecuaciones que vimos en las clases teóricas. Por ejemplo, vamos con entalpía. De la misma manera que existe un volumen específico de líquido saturado y un volumen específico de vapor saturado, también existe una entalpía de líquido saturado y una entalpía de vapor saturado. Y ellas se manejan de manera que se calcula la entalpía de la mezcla, es decir, del líquido, de la parte que se encuentra en líquido y la parte que se encuentra en vapor, a través de la calidad, de la siguiente manera. Esto es la forma en que vamos a calcular la entalpía. La energía interna tiene la misma ecuación y la entropía tiene la misma ecuación. ¿Qué necesitamos leer de las tablas termodinámicas? A esta temperatura el Hg y el Hf. A esta temperatura el Ug y el Uf. Y a esta temperatura el Sf y el Sg. De manera de determinar todas las propiedades termodinámicas de la mezcla en la saturación líquido-vapor. Entonces, voy a copiar ahora los datos que se leen de la tabla para no consumir tanto tiempo. Entonces, ya hemos leído los datos del amoníaco para una temperatura de 30 grados centígrados en saturación, de líquido saturado y de vapor saturado. La ecuación que nosotros habíamos trabajado en su momento
es la que se encuentra aquí, tanto para la entalpía como para la energía interna y la entropía, que es la calidad por la entalpía de vapor saturado más 1 menos la calidad por la entalpía de líquido saturado. Sustituimos los datos, este que ya lo calculamos en la parte anterior, con los datos que hemos leído de la tabla termodinámica y calculamos con sus respectivas unidades. De esta manera, nosotros ya hemos identificado cada una de las propiedades en la mezcla líquido-vapor. Pero nos falta una cosa. Ya tenemos temperatura, volumen, porque fueron los datos que nos dieron, entalpía, energía interna, entropía, sabemos que se encuentra en saturación líquido-vapor, pero lo que no hemos identificado es la presión. ¿A qué presión se encuentra este amoníaco en estas condiciones? Recordemos que habíamos dicho que cuando nosotros estábamos trabajando con saturación líquido-vapor, la presión dependía de la temperatura. Por tanto, si la temperatura se encuentra en un estado de saturación, la presión también se encuentra en un estado de saturación. Si nos vamos a las tablas termodinámicas, para cada temperatura corresponde una presión. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es leer a 30 grados centígrados cuál es la presión correspondiente. Si nosotros nos vamos a 30 grados centígrados para el amoníaco en saturación, me indica, voy a escribir por acá porque ya no me alcanza ni por otro lado, que la presión es de 1166,90 kilopascales. Simplemente leí la presión correspondiente a 30 grados centígrados en la tabla de saturación. Y listo. Con eso hemos definido completamente todo el estado en saturación.